Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Luis Antonio Meneses Báez, más conocido por la opinión pública como Ariel Otero, nació el 8 de noviembre de 1959 en Bogotá, aunque se crió en los llanos orientales de Colombia. Desde muy joven ingresó al Ejército Nacional y llegó al grado de teniente, estableciendo fuertes vínculos, como oficial del batallón Bárbula, con individuos que trabajaban para el mexicano y Henry Pérez, líderes de las autodefensas del Magdalena Medio. Al tiempo sus relaciones con los denominados grupos paramilitares fueron tan evidentes, que la Procuraduría le abrió investigación, razón por la que optó por retirarse del ejército, y, de la mano de Henry Pérez, convertirse, desde 1986, en el segundo hombre en importancia de las autodefensas, con lo cual resultó relacionado con el cartel de Medellín. Ariel Otero, de gran capacidad para planear y ejecutar acciones armadas, fue partícipe permanente del desarrollo de las autodefensas de Magdalena Medio, haciendo operativos e impulsando diferentes acuerdos con sectores de las fuerzas militares en el contexto de la denominada Guerra Sucia que atentó contra sindicalistas, integrantes de organizaciones de izquierda, líderes cívicos y campesinos. A pesar de su eficiencia como comandante militar, Ariel Otero no fue un líder apreciado dentro de la base de las autodefensas, que lo veían como un aparecido, lo cual se sumaba a su personalidad distante y desconfiada, pues, por ejemplo, nunca tuvo un sitio fijo de residencia dentro del municipio de Puerto Boyacá. Además nunca fue un secreto que existían profundas diferencias de tipo político entre Pérez y Otero, pues el primero fue siempre un radical enemigo de la guerrilla y de los comunistas, mientras que el segundo aplaudió los acuerdos de paz que hizo el gobierno colombiano con los grupos alzados en armas, e incluso se llegó a plantear en algún momento que pudiera participar en la Asamblea Nacional Constituyente con el aval del ya constituido partido político M-19, a instancias de los exguerrilleros Oti Patiño y Álvaro Jiménez. Al respecto Otero afirmó en una entrevista a la revista Semana que, Henry Pérez y yo teníamos una visión muy distinta de los problemas del país. Él era una persona muy entregada a su pueblo y reaccionaba de una manera muy emotiva. Yo he sido una persona más consciente de los problemas nacionales, no tan regionalizado. No obstante, las relaciones de Ariel Otero con Henry Pérez fueron buenas, pues este último siempre vio en su segundo al mando a un hombre leal y sobre todo fundamental para llevar a cabo la lucha antisubversiva, en la cual le dieron fuertes golpes a la guerrilla de las FARC. Otero fue parte de las cumbres de la mafia que se hicieron en el Magdalena Medio, en donde se planearon atentados, secuestros y asesinatos en el marco de la guerra de la empresa de Medellín contra otras instancias y se puso al servicio, al igual que Henry Pérez, de los mágicos el Doctor y el Mexicano para la ejecución de diversas acciones, pues incluso es bien sabido que participaron del asesinato del congresista y líder político de las autodefensas Pablo Emilio Guarín, quien fue ejecutado por órdenes del Mexicano. Otero puede ser considerado un integrante de la empresa de Medellín, pues fue fundamental en la concreción de algunos sobornos a constituyentes, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para que votaran en contra de la extradición de colombianos al exterior. De igual forma fue muy importante para la llegada de mercenarios israelíes e ingleses a entrenar comandos de asesinos en el Magdalena Medio, incluso viajó a Israel para conocer personalmente a Yair Klein y negociar con este su viaje a Colombia. Asimismo, es sabido que iba con frecuencia a Panamá con el fin de comprar abundante arsenal de guerra en el mercado negro. Sin embargo, cuando la guerra entre el Doctor y el Estado colombiano llegó a su apogeo, Otero y Pérez decidieron aliarse con las Fuerzas Armadas para combatir al capo del cartel de Medellín, lo cual llevó a que las autodefensas del Magdalena Medio, que se habían visto seriamente desprestigiadas por su alianza con los narcotraficantes, le dieran, con apoyo del ejército y la policía, fuertes golpes a la estructura del Doctor. Tiempo después, los asesinatos de Gonzalo Pérez, el 7 de julio de 1991, y de Henry Pérez, el 20 de julio de 1991, de los cuales Otero culpó públicamente al Doctor, significaron el ascenso de este individuo, con el apoyo de Marina Ruiz, viuda de Pérez, a la comandancia de las autodefensas del Magdalena Medio. Sin embargo, rápidamente Otero entró en contradicciones con otros importantes miembros de la organización, quienes lo acusaron de realizar acciones únicamente para su beneficio particular.
En respuesta a sus contradictores, Otero afirmó que las autodefensas estaban carcomidas por la envidia de muchos sectores, además de las dificultades económicas de la organización luego de la muerte del mexicano, por lo que pactó con las autoridades una desmovilización, acogiéndose a los decretos 2047, 2147, y 3030 de 1990 y 303 de 1991, que contemplaban una reducción de penas luego de la confesión voluntaria de diferentes delitos. Igualmente, hizo una entrega de 7.000 armas y ordenó a los otros comandantes hacer lo mismo. Al poco tiempo Otero fue acusado de negociar una gran cantidad de armas para la empresa de Cali, es decir, de no haber entregado el mejor armamento al gobierno, y de haberse robado, junto a la viuda de Henry Pérez, de la cual se supo tiempo después que era su amante, una gran cantidad de dinero y bienes de las arcas de las autodefensas, documentos de propiedad de fincas, vehículos, apartamentos, casas, ganado, depósitos, talleres y lotes. Por último, Otero fue acusado por algunos jefes paras de haber asesinado a Henry Pérez y a los 3 hermanos de este, contra los cuales se fue en guerra, pues no lo aceptaron como sucesor de Henry, además de que supieron que había defendido a policía, el asesino de su padre Gonzalo Pérez Caruso, para quedarse con todo el poder dentro de las autodefensas. Ante esa peligrosa situación, Otero optó por huir del Magdalena Medio el 12 de diciembre de 1991 y refugiarse en la ciudad de Cali, donde buscó la protección de los capos de esa ciudad, pues el doctor por un lado y sus antiguos aliados paramilitares por el otro lo tenían sentenciado a muerte. En el Magdalena Medio Otero dejó al mando de los pocos reductos armados que quedaron al prófugo de la justicia y asesino material de Luis Carlos Galán Jaime Eduardo Rueda Rocha, quien también se había puesto al servicio de la empresa de Cali con el fin de acabar con la vida del doctor. Rueda Rocha, con el lejano apoyo de Otero, emprendió una persecución constante en contra de antiguos líderes de las autodefensas y buscó convertirse en el único poder ilegal armado de la zona. La gran cantidad de enemigos que en ese momento tenía Otero significó que el otrora segundo hombre de las autodefensas del Magdalena Medio fuera presa de una gran cantidad de atentados e intentos de asesinato, de los cuales se salvó milagrosamente en más de una ocasión. Otero recibió atentados con bombas, en una oportunidad junto a Jorge Enrique Velázquez el Navegante, quien había sido el infiltrado que entregó a el mexicano a las autoridades, disparos a quemarropa, seguimientos y amenazas constantes, lo cual lo llevó desesperadamente a tratar de salir del país. Los intentos de acabar con la vida de Otero tuvieron finalmente éxito. El 10 de enero de 1992 su cadáver ensangrentado fue encontrado en cercanías a Puerto Boyacá con un cartón en el pecho que decía: Ariel Otero. Por traidor, ladrón y asesino. Si bien en un principio se culpó a el doctor de su muerte, con el tiempo hizo carrera la versión, y varios jefes paramilitares la han corroborado, de que fue asesinado en Cali por las mismas autodefensas, las cuales inmediatamente trasladaron su cuerpo a Puerto Boyacá para que fuera exhibido pública y morbosamente. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.